¿Qué pasa cuando en el fútbol una promesa se convierte en decepción? En el fútbol mexicano hemos visto nacer grandes talentos que parecían destinados a la gloria, jugadores que desde jóvenes eran comparados con leyendas. Cuando hablamos de promesas mexicanas, es imposible no mencionar a Giovanni Dos Santos. Desde muy joven, Giovanni era considerado un prodigio, formado en la cantera del Barcelona. Compartía generación con cracks que después dominarían el fútbol mundial. De hecho, fue campeón del mundo sub-17 con México en el 2005, siendo una de las grandes figuras del torneo. Todo indicaba que estábamos ante el próximo gran ídolo mexicano, pero aquí es donde empieza el problema. A pesar de su gran talento, Giovanni nunca pudo consolidarse en Europa. Pasó por equipos como el Tottenham, Villarreal y otros más, pero nunca fue titular indiscutible. Su carrera se volvió irregular, momentos de mucho brillo seguido de largas etapas desaparecido. Muchos expertos coinciden en algo: le faltó disciplina, le faltó constancia y quizá le sobró confianza. Y aunque tuvo muy buenos momentos con la selección mexicana, incluyendo goles importantes en Copas del Mundo y Copas Oro, la realidad es que Giovanni nunca llegó al nivel que se esperaba de él. Pasó de ser el futuro del fútbol mexicano a quedarse como una promesa que nunca explotó completamente. Porque si hay algo que Giovanni Dos Santos tenía de sobra, era talento, era un jugador diferente. Por eso la exigencia con él era distinta, porque los directores técnicos que lo llegaron a dirigir sabían el potencial que podían explotar en él. Giovanni Dos Santos tenía talento de sobra para poder haber llegado muchísimo más lejos en el fútbol. El siguiente nombre puede generar mucha polémica, porque sí, Carlos Vela tuvo una gran carrera, pero muchos consideran que pudo haber sido mucho más. Desde joven, Carlos Vela como futbolista era una locura. Fue el máximo goleador del Mundial Sub-17 del 2005 y de ahí fichado por el Arsenal. Tenía técnica, visión, definición, todo, pero su historia fue tomando otro rumbo. Aunque tuvo muy buenos momentos en la Real Sociedad, nunca dio el salto definitivo a un equipo de la élite mundial. Y aquí viene lo más polémico: su relación con la selección mexicana. Durante años, Carlos Vela rechazó muchas convocatorias de la selección mexicana. Se alejó poco a poco del Tri en su mejor momento y eso marcó su legado. Muchos aficionados lo ven como un jugador que simplemente no tuvo la ambición suficiente para poder llegar a la cima, ya que talento tenía de sobra, porque sí brilló en Los Ángeles FC y se convirtió en figura, pero para muchos eso no era suficiente por el gran nivel que tenía, porque la gente consideraba que el talento de Vela era para competir contra los mejores del mundo. Y aunque no podemos decir que Carlos Vela fue un fracaso total, porque no lo fue, sí queda esa sensación de que pudo haber sido leyenda, pero se quedó a medio camino. Recordando también que en varias ocasiones dio declaraciones de que le apasionaba otro deporte más que el fútbol. Mucha gente atribuye eso a su falta de ambición por querer llegar más lejos en el fútbol. Carlos Vela es conocido como el caso de la estrella que no quiso brillar. Otro caso muy interesante es el de Marco Fabián, un jugador con una calidad técnica impresionante. Desde sus inicios con las Chivas del Guadalajara mostraba cosas diferentes: golazos, visión, talento. Parecía que México tenía su próximo gran creativo. Incluso llegó a Europa con el Frankfurt, donde tuvo muchos momentos realmente muy buenos, haciendo lo que más sabía hacer: meter golazos. Pero otra vez la historia se repite: lesiones constantes, irregularidad y decisiones cuestionables. Su carrera comenzó a caer poco a poco. Pasó por varios equipos sin mostrar estabilidad, pero nunca volvió a su mejor nivel. Lo que parecía una carrera en ascenso terminó siendo llena de altibajos. Marco Fabián tenía todo para ser un referente del fútbol mexicano en Europa, pero al final se quedó muy lejos de ese objetivo. Estas historias nos dejan una lección muy clara: en el fútbol el talento no es suficiente. Puedes tener habilidades increíbles, puedes brillar desde joven, pero si no tienes disciplina, mentalidad y constancia, el éxito simplemente no llega. Giovanni, Vela y Marco Fabián, tres nombres que alguna vez representaron la esperanza del fútbol mexicano, pero que terminaron dejando más dudas que certezas. Y ahora te pregunto a ti: ¿qué otro jugador mexicano crees que fue una promesa que terminó decepcionando? Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque aquí encontrarás el lado más interesante del fútbol. Recuerda que en este canal no apoyamos a ningún equipo, apoyamos el buen fútbol. Esto es Fútbol Like. Dale like al fútbol.